Hola, mi nombre es Elizabeth Yulisa Cruz Quispe y el día de hoy vengo a narrar una obra titulada Rebelión en la Granja del autor George Orwell. Esta obra consta de 10 capítulos y vamos a comenzar. Esta historia pues comienza en una granja llamada Manor, que era propiedad del señor Jones. Él era un hombre descuidado y borracho que pues una noche se fue a dormir sin haber cerrado bien los gallineros, y ahí fue cuando sus animales, ¿no?, de la granja se reúnen en el establo, tal como pues lo habían acordado. Estos animales, ¿no?, como es el inicio de la obra, nos relata y nos presenta a los personajes que vendrían a ser los animales en este caso. Ellos eran pues 3 cerdos jóvenes llamados Napoleón, Snowball y Squaller. También un caballo fuerte que se llamaba Boxer, una yegua robusta llamada Clover y una cabra blanca llamada Muriel. ¿No? También habían otros como un burro viejo llamado Benjamín, también una yegua blanca y también pues le decían que era un poco tonta llamada Molly, y a su vez un cuervo amaestrado que se llamaba Moses, ¿no? Y el principal pues que era que le llamaban el viejo comandante o el viejo mayor. Bueno, pues aquí, como ya había dicho, tal como habían acordado los animales, se reúnen por la noche para que puedan escuchar al viejo mayor o comandante, como también lo llamaban, ya que este era pues un cerdo muy respetado por todos los animales, ¿no? Él les quería contar su sueño, y es que antes de que les cuente su sueño, les habló acerca de la dura realidad que vivían todos ellos, no todos los animales, ahí en la granja, ¿no? Ya que desde que nacen tenían que trabajar hasta el cansancio y apenas recibían lo necesario para que puedan sobrevivir, y así también al final pues eran sacrificados muy cruelmente. Él, es decir, el comandante o el viejo mayor, ¿no?, les decía que el verdadero enemigo de los animales era el ser humano. ¿Por qué? Porque los explotaba y a su vez tampoco pues no les daba nada a cambio. Es por eso que les dice que deben de rebelarse para que se puedan liberar de todo eso que los lleva, pues, ¿no?, de todo eso que viven ahí prácticamente como unos esclavos, ¿no? Y les pide también que transmitan ese mensaje que les estaba dando a las futuras generaciones que iban a venir. También les dice que los animales pues no debían parecerse a los humanos cuando ellos ya logren derrotarlos, y también además que deben mantenerse unidos. Antes de terminar su discurso, lo que estaba hablando, les cantó una canción antigua de su infancia que había recordado en su sueño, que precisamente eso era de lo que les quería hablar. No, esta canción se llamaba Bestias de Inglaterra. Era una canción que hablaba de un futuro pero sin humanos, donde aquí los animales eran libres y felices. Esta canción emocionó tanto a los animales que la cantaron con mucho entusiasmo varias veces, pero ya después esto se vio interrumpido porque todo ese ruido que estaban haciendo había despertado al señor Jones, quien pues se despertó todo asustado, cogió su escopeta y empezó a disparar, ¿no?, haciendo que todos los animales pues corran a sus lugares y a que duerman como si nada hubiera pasado. Luego, ya 3 días después de dicha reunión, el viejo comandante ya había fallecido y había sido enterrado en el huerto. Ahora la responsabilidad de aquella rebelión que tenía que suceder había recaído en 3 cerdos jóvenes, especialmente, ¿no?, en Napoleón, Snowball y Squaller, ¿no? Ellos eran los cerdos jóvenes de los que iban a tener a cargo pues el manejo de esta rebelión. Y como ellos pues debían tener a cargo todo esto, ellos se organizaron, ¿no?, y también organizaron así a los demás animales bajo un sistema de ideas llamado el animalismo. Y ese sistema era basado en las enseñanzas que les había dejado el viejo comandante,
aunque algunos animales se resistían porque le tenían lealtad a su amo, es decir, al señor Jones, ¿no? Y también hacían preguntas ingenuas, ¿no? Porque no comprendían por qué tenían que rebelarse. Pero poco a poco los cerdos astutos pues lograron convencerlos mediante las reuniones. Después de eso, todo ocurrió un sábado en la fiesta de San Juan, donde el señor Jones pues se fue, ¿no?, a dicha fiesta y se emborrachó y no les había dado de comer en todo el día a sus animales. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos decidieron rebelarse incluso sin haberlo planeado. Entonces agarraron y golpearon al señor Jones y también a 4 peones que lo acompañaban, y bueno, pues estos asustados tuvieron que huir, ¿no? Terminaron huyendo de la granja. Y la señora Jones también, al ver esto por una ventana desde su casa, bueno, pues tuvo mucho miedo, agarró sus cosas, ¿no? Les empacó y también se fue sin que los animales la vean. Ya luego, pues al ver todo esto, ya con alegría los animales habían quedado todos felices porque ya no había humanos. Incluso agarraron las cosas que usaba su dueño, pues no, el señor Jones, para maltratarlos, y pues los agarraron y las destruyeron, ¿no? Y también, aparte de eso, se aseguraron que no haya ningún humano en esa granja. También después se pusieron a comer, se pusieron a cantar la canción que le habían enseñado, ¿no? La canción que se llamaba Veces de Inglaterra, y después de eso se fueron a dormir muy felices. Ya luego, a la mañana siguiente, sintieron por primera vez en su vida que la granja les pertenecía. Incluso habían acordado que pues esa casa sería considerada como un museo, ya que ningún animal podía vivir allí. Ya después de eso, los cerdos les dijeron pues que habían aprendido a leer y a escribir gracias a unos libros de los hijos del señor Jones, que como ya no usaban, los botaban a la basura. Los cerdos los cogían y pues por eso habían aprendido a leer y escribir. También lograron cambiar el nombre de la granja. Ya no se llamaba la granja Manor, sino se llamaba ahora la granja animal. Y luego de eso pintaron 7 mandamientos que debían de seguir todos los animales. No eran los 7 mandamientos del animalismo, como les llamaban. Eso lo pintaron en la pared del establo, ¿no? Y pues estos mandamientos básicamente trataban acerca de los principios de igualdad entre los animales, también el rechazo a la conducta humana y también pues las normas de convivencia, ¿no? Luego, ya cuando iban a empezar a trabajar en lo que es la cosecha del henar o del heno, que es una especie de comida para los animales, 3 vacas habían sido ordeñadas porque sus ubres ya no podían soportar tener tanta leche, ¿no? Y para eso se hicieron cargo los cerdos. Pero mientras esto pasaba, ¿no?, y los demás animales se marchaban al campo, quien quedó atrás fue el cerdo joven Napoleón. Él se queda, ¿no?, y le dice al otro cerdo, Snowball, que los guiara a los animales. Y ya cuando regresaron al anochecer, habían descubierto que la leche había desaparecido, ¿no? Y ahí fue cuando dejaron una primera señal de desigualdad. Ya luego los animales, pues se dice que habían trabajado mucho en esta cosecha de heno y terminaron antes. Incluso habían terminado con 2 días menos de lo que tardaban su amo Jones y sus peones. Y pues aunque las herramientas no estaban hechas para ellos se organizaron muy muy bien, pero siempre bajo la supervisión de los cerdos, ya que ellos no trabajaban, solamente dirigían nada más las tareas. Y así fue como pues todos los animales colaboraron según sus capacidades, en especial el caballo boxer, ¿no?, ya que era un caballo fuerte, alto, y bueno, pues todos lo admiraban, ¿no?, por su fuerza y porque siempre era muy trabajador. Y él siempre tenía un lema que decía que era que él trabajara más fuerte. Ya luego empezaban a vivir los animales mejor, ya había más comida, también ya no peleaban, ¿no? Eso era muy bueno. Después también tenían reuniones dominicales, ¿no? Todos los domingos se organizaban en comités de animales. Muchos también aprendieron a leer, pero otros no.
como Clover y Boxer, y algunos animales solamente memorizaban los mandamientos en una sola frase. O sea, les habían puesto 4 patas sí y 2 patas no. Y ya por otro lado, ya Napoleón también se hizo cargo de 9 cachorros que habían nacido, ¿no? Los apartó para que él los pudiera básicamente educar. Y bueno, ya después se declaró que la leche que había desaparecido esa noche había sido mezclada en la comida de los cerdos, y que todas las manzanas también que caían de los árboles y que se producían en esa granja iban a ser para los cerdos también. Y esta acción la justificaron diciendo que eso les hacía bien, que les nutría la salud, porque los cerdos eran el cerebro de la granja, ¿no? Ya que ellos dirigían, mandaban, organizaban todo. Bajo esas excusas tuvieron que decirles así a los animales, ¿no? Y también porque decían que con eso evitarían el regreso de su amo, del señor Jones, ¿no? Y bueno, pues lo cual, haciendo eso, los convencieron a todos los animales. Ya luego los cerdos enviaron también a palomas a otras granjas para que vayan a difundir el rumor, que no era rumor sino que había sido un hecho acerca de la rebelión, ¿no? De lo que habían hecho con el amo, que lo habían expulsado y todo. Y también que enseñe pues la canción llamada Bestias de Inglaterra. Después de eso ya los dueños de granjas vecinas, quienes eran el señor Pickington y Frederick, se habían preocupado por el ejemplo que había dado la granja animal, ¿no? Y trataban de desprestigiarla con muchas mentiras. Estaban diciendo pues que los animales se mataban entre sí, o que vivían en miseria, que no había mucha comida, pero aún así la idea de una granja libre dirigida por los animales igual se extendió. Ese hecho se extendió y otros animales incluso se habían vuelto salvajes, rebelándose, ¿no? En otras granjas. Ya luego pues el amo Jones, ¿no? Como ya había sido expulsado de su granja, él organizó un ataque junto con sus peones para que pueda retomarla, ¿no? Y volver. Pero en este caso los animales ya estaban preparados porque sabían que eso iba a pasar, ¿no? Snowball, él había estudiado estrategias militares. Él pues dirigió con éxito la defensa de la granja, ¿no? Y organizó 3 ataques. Y justo en el último ataque, Snowball pues fue herido por una escopeta y una oveja también murió. Pero aún así lograron la victoria, lograron derrotar a Jones, a sus peones, ¿no? Y bueno, todos huyeron heridos y golpeados. Luego se nos dice que el caballo Boxer pues se sentía mal por haber creído que había matado a un humano, ya que lo había pateado muy fuertemente, pero solamente estaba desmayado, no le había pasado nada. Se levantó y también huyó. Entonces, luego de todo eso, ya los animales celebraron la victoria. Cantaron su himno, el himno de siempre, llamado Bestia de Inglaterra. También enterraron a la oveja muerta y crearon incluso medallas honoríficas que se llamaban Héroe Animal de Primera Clase para Snowball y Boxer, y Héroe Animal de Segunda Clase para la oveja que había fallecido. Ya luego pues acuerdan también disparar la escopeta del señor Jones, que estaban ahí 2 veces al año para conmemorar esa batalla y también lo que había sido la rebelión. Ya después, con la llegada del invierno, Molly, ella empieza a mostrar desinterés por el trabajo, ¿no? Molly era pues la yegua blanca y bueno, también le decían que era un poco tonta, ¿no? Bueno, ella mostró desinterés por su trabajo, se dejó acariciar por un hombre de la granja vecina, ¿no? De la granja de al lado, y días después terminó huyendo para irse a vivir con ellos. Y después ya no hablaron más de ella, porque los animales sentían que pues ella les había traicionado. Y al mismo tiempo hubo desacuerdos entre Napoleón y Snowball, ¿no? Que eran los 2 cerdos jóvenes, porque pues Snowball tenía pensado hacer un proyecto de construir un molino de viento. Él decía que esa máquina iba a traer progreso y también menos trabajo para los animales,
pero Napoleón estaba en contra de eso. Él decía que no y que solamente causará hambre, ¿no? Solamente les causará hambre. Pero durante una reunión, ya para votar por este proyecto, para ver qué animales apoyaban a Snowball y qué animales a Napoleón, ahí pues Napoleón hizo un aullido y en eso lanzó un ataque con los 9 perros que había criado él, ya que los había criado como para que lo obedezcan a él, ¿no? Le sigan todos sus órdenes. Y ya habían crecido estos cachorros de que ya eran unos perros enormes y bueno, pues los usó no para que ataque a Snowball y lo asustaron, y así que este cerdo joven terminó huyendo también de la granja, ¿no? Prácticamente lo botaron. Todo esto había hecho Napoleón y él lo hizo solamente con una única intención, y que fue quedar como líder. Así que él quedó como líder y a partir de ahí pues eliminó todas las reuniones de los domingos, también los debates. A partir de ahí también las decisiones que iban a tomar solamente serían por los cerdos, ¿no? Los animales no iban a tener ni voz ni voto, solamente iban a obedecer lo que los cerdos decían, ¿no? Y siempre, todo eso siempre bajo la dirección del cerdo joven Napoleón. Y aunque varios animales se sintieron confundidos por esta actitud y muy incómodos, pues terminaban aceptando por miedo a lo que Napoleón les puede hacer. Ya después, 3 semanas después, Napoleón pues sorprendió a todos al haber cambiado de opinión y al anunciar que el molino de viento sí se iba a construir, ¿no? Diciéndoles que sí, que era mejor para ellos, ¿no? Y o sea, como que ahí se contradijo en lo que en un inicio había dicho que no. Entonces el otro cerdo, Squaller, justificó su cambio diciendo que pues había sido parte de su plan, ¿no? Parte del plan de Napoleón, ¿no? Es decir, que había ideado una estrategia para que se pueda deshacer de Snowball. Y bueno, pues así los animales pues se mostraron confundidos, desconcertados y también presionados por los perros, ¿no? Y por las manipulaciones que les hacían. Y bueno, por eso es que solamente les quedó aceptar, no les quedó nada más que aceptar sin poder protestar nada. Ya luego, durante todo el año, los animales habían trabajado como esclavos, no habían trabajado los pobres animales como esclavos diariamente, ¿no? Especialmente en la construcción del molino de viento, ya que también en su momento presentó muchas dificultades para construirlo, pero ellos no podían. ¿Por qué? Porque ellos no podían partir las piedras, se les hacía muy difíciles, ¿no? Pero aún así se las ingeniaron como pudieron, y como estaban bajo la dirección de los cerdos, también pues les dieron algunas ideas y poco a poco lo lograron. Ya. Después, para obtener los materiales que no podían producir, aquí Napoleón había roto las reglas pues de no comerciar con los humanos, ¿no? Y había negociado con las granjas vecinas, utilizando a un abogado llamado Whymper como intermediario. Y aunque los animales pues sienten inquietud por eso, ¿no? Desconcierto, Squaller, como siempre, los convenció de que esas reglas nunca existieron, ¿no? Les hizo creer eso. Y bueno, pues después ya los cerdos comenzaron a adoptar unos privilegios que pues se supone que no debían de tener, porque todos los animales deberían ser iguales. Pero bueno, como eran el cerebro de la granja, porque así les decían, ellos pues tuvieron que mudarse a la casa, ¿no? Adoptaron esos privilegios de mudarse a la casa, también comían en la cocina, también dormían en camas, incluso habían cambiado los mandamientos para poder justificar esos actos. Ya después, el resto de animales, ya que estaban confundidos, pues no les quedó de otra que aceptar esos cambios. Luego ya había llegado noviembre y este mes pues llegó con fuertes vientos, tanto así que destruyeron el molino que con tanto esfuerzo habían construido. Así que Napoleón había culpado a Snowball de esto y lo había declarado como traidor, incluso lo sentenció a muerte.
y también pues ordenó que lo trajeran ya sea vivo o muerto y que iba a recompensar al animal que hiciera eso. Después ya de eso les dijo pues que igual tenían que reconstruir el molino, así que los animales pues no les quedó de otra manera que obedecer nuevamente, pero aún así ellos estaban con mucha cólera, con mucha ira por todo lo que venían pues percibiendo, ¿no? Ya luego, durante el invierno, ya los animales pues enfrentaron hambre, también pasaron frío. Incluso trabajaron muy extremadamente para poder reconstruir ese molino de viento que había sido destruido. Y bueno, para ocultar incluso la escasez de alimentos, Napoleón había manipulado al intermediario, que era pues el humano Whymper, para que diga todo lo contrario a las personas, ¿no? Y para eso pues llenaron lo que son los graneros con arena, haciendo parecer como si fueran en realidad comida, ¿no? Y también hizo que algunos animales mientan diciendo que las raciones, es decir, la comida, habían aumentado, ¿no? Cuando no era así. Y bueno, después ya cuando se ordenó vender los huevos para conseguir comida, las gallinas no estaban de acuerdo e incluso se rebelaron, pero Napoleón las castigó. Las había castigado dejándolas sin alimento durante varios días, y por esta razón algunas gallinas murieron. Mientras tanto, descubrieron que Snowball entraba en la granja por las noches y que hacía daño, ¿no? Eso les había dicho Napoleón, y así que él lo acusó pues de haber sido siempre un traidor, incluso de que en un inicio él estaba aliado con el amo Jones. Ya luego se dice que ocurrió algo muy terrible, y es que varios animales pues fueron obligados a confesar distintos crímenes que habían hecho, ¿no? Y cuando lo hacían pues los ejecutaban al mismo tiempo. Incluso no eran crímenes en sí, porque habían animales que dijeron que habían soñado tales cosas, y incluso hasta por eso pues los ejecutaron, ¿no? Y esta acción había dejado muy confundidos a los demás animales. Y Clover pues se puso a pensar en todo eso y dijo que eso no era lo que ellos habían anhelado algún día, ¿no? Clover era la yegua robusta. Ella se puso a reflexionar, a pensar en eso, y en ese momento también Napoleón ya había prohibido la canción que se llamaba Bestias de Inglaterra, diciendo que ya no era necesaria porque la rebelión ya había terminado, pero igual los animales sintieron que habían perdido algo muy importante y que los sueños que ellos habían tenido y que venían luchando por ellos pues ya se habían desvanecido. Después, tras las sangrientas ejecuciones que sucedieron, los animales continuaron trabajando muy duro para poder reconstruir el molino, y lo hicieron con paredes mucho más gruesas, aunque sentían que trabajaban más y comían menos. Pero bueno, eso sintieron y lo compararon a diferencia de cuando vivían con su amo Jones. Y bueno, sentían ese cambio que les había chocado mucho, ¿no? Pero Squaller, el cerdo Squaller, pues los trataba de convencer de que no era así, que ahora todo era mejor, ¿no? Que ya no están esclavizados como lo estaban antes con el amo Jones, e incluso les hizo que le llamen a Napoleón líder. Ya después de eso, como habían unas maderas ahí que se tenían que vender, Napoleón pues agarró esa madera y se la vendió al señor Frederick. Y bueno, los animales no creían en este señor, sino en el otro, quien era Pickleton, ¿no? Pero aún así Napoleón agarró y se la vendió al señor Frederick, pero este lo engañó y le dio billetes falsos. Incluso también lo traicionó y había atacado a la granja con sus peones. Ya después esto ocasionó que destruyan el molino por completo, y también, como los había atacado, lograron expulsarlo, ¿no? Junto con sus hombres.
aquí habían iniciado una feroz batalla, pero la ganaron. Pero aún así, el molino quedó completamente destruido. Y a pesar de las pérdidas, pues incluso se declaró que había sido una gran victoria. Gracias, siempre dándole las gracias al liderazgo de Napoleón, ¿no? Del líder Napoleón, como lo llamaban. Y es decir, Napoleón, pues se autocondecoró e incluso organizó muchas celebraciones. Ya días después, los cerdos encontraron también una caja de whisky, se pusieron a tomar, se emborracharon y Squaler, aquí ya había llegado a un punto en que Squaler pues se enfermó y Napoleón incluso también estaba muriendo, ¿no? Pero aún así había prohibido el alcohol. Pero después que se recuperó, ordenó sembrar cebada en el campo, es decir, iban a producir más alcohol. Ya pasados unos días, los animales habían notado que el mandamiento que prohibía el alcohol había sido alterado, así como todos los demás 7 mandamientos que habían pintado en la pared del establo, ¿no? Y ahora ya en ese mandamiento pues se permitía beber, ya que decía no podrán beber pero en exceso. Y bueno, a partir de ahí se reflejó cómo es que habían manipulado las reglas los cerdos para su conveniencia. Ya después, tiempo después, Boxer, pues de tanto trabajar, él se sentía muy adolorido, ¿no? El pobre caballo, pero aún así continuó trabajando sin descanso, con la esperanza de haber terminado el molino de viento antes de su jubilación. Y siempre se repetía su famosa frase de trabajaré más fuerte. Y aunque pues Clover, ¿no? La yegua Clover y el burro Benjamín le aconsejaban que él descanse, él no les hacía caso y más bien seguía trabajando más. Mientras tanto, ya la vida en la granja pues seguía siendo muy dura, había menos comida para todos, excepto para los cerdos y los perros, ya que ellos sí tenían ese privilegio. Ya después, a pesar del sufrimiento que pasaban pues los animales, se hacían celebraciones organizadas por Napoleón. Esto lo hacía para poder distraer a los animales, ya sea con desfiles, con discursos, incluso con cantos. Y mientras que pues los cerdos sí disfrutaban de privilegios, bebían cerveza y lo hacían diariamente, también les daban educación para sus crías, una educación exclusiva, también un trato preferencial para ellos, y incluso dijeron que los otros animales, si se encontraban con los cerdos, ellos más bien tenían que cederles el paso. Un día pasó que el caballo Boxer colapsó y había colapsado, pues, o sea, se había enfermado debido a mucho trabajo, ya que él no había hecho caso a lo que le decía la yegua Clover y el burro Benjamín, ¿no? Y bueno, pues se enfermó y se les informó a los animales que como él había sido un fiel trabajador desde el inicio de la rebelión, Napoleón había dicho que sería pues enviado a un hospital, pero Benjamín después descubre que eso no es verdad, que eso era mentira y que en realidad lo estaban enviando directo al matadero. Y cuando lo llevaron intentaron salvarlo, pero el furgón que vino a llevarlo pues no se detuvo y terminó llevándoselo. Y a partir de ahí nunca más lo volvieron a ver. Y el cerdo Squaler pues les mintió una vez más, les dijo que eso había sido malentendido, que Boxer sí fue atendido con un médico y que incluso había muerto en paz, ¿no? Pero ya días después, los cerdos, cuando ya pasó todo eso, los cerdos celebraron un banquete y supuestamente dijeron que lo habían hecho en honor a Boxer, ¿no? Al caballo que había fallecido, y así que se pusieron a beber. Entonces también pues aquí ya los animales como que empezaron a sospechar que el dinero que ganaban, que generaban, pues se lo estaban gastando, y se lo habían gastado en comprar una caja de whisky para que puedan tomar. Ya
Luego pasa el tiempo, ¿no? Pasaron años y muchos de los animales que habían vivido la rebelión ya habían muerto y solo quedaron pues unos pocos, pero ya estaban muy ancianos, ¿no? Solo quedaron Clover, la yegua Clover, el burro Benjamín y algunos cerdos. Y pues las nuevas generaciones no recordaban muy bien cómo eran las cosas antes, ¿no? Solamente obedecían órdenes nada más. Ya luego la granja se había expandido, ¿no? Si bien es cierto, se había expandido, había mejorado, tenía nuevas máquinas, pero eso solamente lo usaban para sacar beneficio en efectivo y pues ahora ya estaban construyendo otro molino, ¿no? Y ya el anterior lo habían terminado y estaban en la construcción de otro. Y bueno, pero las promesas que les habían pues dicho en un inicio se ve y se refleja que nunca se cumplieron, ¿no? Ya mientras pues que los animales comunes habían quedado pues así trabajando solamente, ¿no? Seguían viviendo pues en la pobreza. Los cerdos, por otro lado, los cerdos y los perros, ya ellos no eran como esos animales comunes, sino que ellos sí disfrutaban de privilegios y ellos eran los que daban las órdenes y bueno, pues vivían en lujos. Todo esto pasó hasta que un día pues los cerdos comenzaron a actuar como los humanos, porque empezaron a caminar sobre dos patas, empezaron a llevar látigos también y cambiaron el último mandamiento. Ya solamente quedaba uno y ese mandamiento lo cambiaron por uno solo, donde decía: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y ya luego de eso pues también se pusieron a vestir ropa humana, ¿no? Y hacían tratos con los hombres. Y pues finalmente ya se ve que los cerdos habían organizado una fiesta y que habían invitado a los granjeros. Y en esa fiesta habían empezado a reírse, a brindar, ¿no? A jugar, y en eso pues todos los animales que estaban observando todo esto desde una ventana, incluso pues aquí observaron cuando Napoleón dijo que el nombre de la granja ya no sería Granja Animal, sino que regresaría a su nombre original, como era antes, que se llamaba la Granja Manor. ¿No? Todo esto pudieron observar, ver, percibir los demás animales, ¿no? Los pobres animales que veían todo eso por la ventana, y incluso ellos veían que pasaban sus miradas de los cerdos a los hombres y de los hombres a los cerdos, ¿no? Y pues ahí fue cuando se dieron cuenta, con horror, con pánico, con terror, de que ya ni siquiera ellos mismos podían distinguir quién era quién, ¿no? Y así es como termina esta obra, ¿no? Donde los cerdos pues a su conveniencia manipularon a los animales y lamentablemente terminaron siendo como ellos. Bueno, espero que les haya gustado esta obra. Muchas gracias.